Buenas tardes. Qué gozo es estar de nuevo. Estamos transmitiendo en un nuevo escenario, nuevas máquinas, así que hemos estado probando. Esperemos en Dios que no falle la tecnología y que todo esté bien. Les saludamos desde acá de San George. Hay muchas cosas que están pasando aquí en las revueltas, en las raids, como decimos, en Yucatán, ciclones, inundaciones. Así que vamos a orar y abrir esta gloriosa tarde para escuchar la palabra de Dios. Estamos en el libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a continuar en el versículo 5 hasta el 13. Pero antes de eso queremos orar y abrir el salmo de hoy, Salmo 46, vamos a leer. Así que si tienes Biblia, acompáñame al Salmo 46. Vamos a orar y abrir esta gloriosa tarde. Padre, te damos gracias por una tarde más que tú nos das. Tu Espíritu Santo nos llene de ti, Señor, reconociendo que necesitamos más y más de ti. Perdónanos, Señor, por las áreas que hemos fallado y ayúdanos a continuar buscando de ti, aprendiendo más y más de ti, Señor. Oramos, Señor, por todas las circunstancias, manifestaciones que están pasando aquí en Estados Unidos, por la muerte de este afroamericano, Señor, George Floyd. Señor, trae paz total en esta nación. Oramos también, Señor, por lo que está pasando en Yucatán, amenazas de ciclón, Señor, inundaciones. Bendice al pueblo de Yucatán, Señor, con protección y que, Señor, es momento de clamar a ti. Es momento que en desastres naturales es el momento de dar gracias y compartir tu palabra. Asimismo, Señor, que vamos a empezar nuestra enseñanza de hoy en el libro de Hechos, que tú abras el entendimiento, el conocimiento pleno de nuestro corazón para entender el tema de hoy, Señor. Te amamos y te glorificamos y que seas tú quien hable, más de ti, menos de mí. En Cristo Jesús. Amén. Si tienes Biblia, acompáñame al Salmo 46, un hermoso salmo. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y ese salmo lo compartió esta tarde mi pastor Jeff Johnson y me gustaría compartirlo también con ustedes, la lectura de nuestro salmo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. De ríos sus corrientes alegren la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, tiburearon los reinos. Dios, su voz se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ven las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, que quiebran el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. No temo acá. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido será en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hermoso salmo de esta tarde. Estar quietos y conocer realmente quién es nuestro Dios. Así que continuando con nuestro estudio en el libro de Hechos, si me acompañas en el capítulo 2, entramos en el versículo 5 al 13. Y he titulado el tema de hoy, Hablar en lenguas, realidad bíblica o mito. Así que vamos a entrar en este tema controversial de lenguas. Ahora, ¿qué es algo bíblico?
Algo bíblico es algo que ha estado enseñado por los apóstoles y ha sido inspiración de Dios y forma parte de la doctrina de la enseñanza cristiana, que es un mito, es una historia o relato que altera las verdades, cualidades de una persona o una cosa y le da más valor de lo que tiene en realidad. El hablar en lenguas ha traído una confusión tremenda dentro de la iglesia. Y quiero decirles, Dios no es un autor de confusión, es un autor de orden. Y por eso este tema es tan delicado que el apóstol Pablo dedicó todo un capítulo a hablar sobre este tema. El hablar en lenguas, como dice la palabra de Dios, es una forma, es una comunión personal, es una edificación personal propia. Y tristemente este tema ha traído confusión dentro de la iglesia. Algunos han descrito que el hablar en lenguas es estar lleno del Espíritu Santo. Otros dicen que este don de lenguas ya no está en operación. Y otros dicen, yo hablo en lenguas para jactarse. Bueno, no importa lo que pienses, sino lo que dice la palabra de Dios. Y por eso es tan importante entender el trasfondo bíblico, hermanos. Y por eso le titulé Realidad Bíblica o Mito. Y personalmente vamos a verlo desde el punto bíblico, porque, hermanos, la palabra lo enseña. Dice que la practiquemos y también es para nuestra edificación propia, no para jactarse. Así que acompáñame al versículo 5 de Hechos capítulo 2. Dice la palabra de Dios. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hay dos puntos importantes aquí. En este versículo nos dicen que eran varones piadosos. Y segundo, que eran de todas las naciones. Qué hermoso es este versículo, porque, hermanos, varones piadosos están alrededor del mundo. No nada más en México, no nada más en Estados Unidos, no más en Australia, sino en todo el globo terrenal hay varones piadosos que buscan de Dios. Y estos varones piadosos podemos definirlo en tres maneras. Primero, que tienen compasión por la desgracia ajena. Segundo, que se relacionan con las personas que padecen. Y tercero, que guardan los preceptos de la palabra piadosamente, que son temerosos. Yo te pregunto esta tarde, ¿eres un varón piadoso? ¿Es un varón temeroso de la palabra de Dios? Porque podemos decir que somos cristianos, pero muy pocos pueden decir, tengo temor a Dios. Entonces, si quieres ser sabio, dice Proverbios capítulo 1, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, estos hombres piadosos habían venido a Jerusalén y moraban allá. Y generalmente, dentro del concepto cultural, todo hombre judío, de donde sea, tenía que venir a asistir a 3 grandes fiestas religiosas de Jerusalén. Y varones que estaban buscando a Dios y piadosos, ellos venían a Jerusalén. Y estas 3 fiestas las he mencionado anteriormente. La fiesta de la Pascua es la memoria de la liberación donde sus padres fueron sacados de Egipto. La fiesta de Pentecostés la tuvimos el domingo, en la cual después de 50 días, después del primer día de la fiesta de los panes de levadura, traen sus ofrendas, sus primeros frutos, y están obligados a celebrarlo, si eres piadoso, si eres un varón de Dios.
Y la tercera fiesta es la fiesta de los tabernáculos. Esto es en otoño. Y generalmente se hacían casas de palo y hojas y los padres contaban la historia cómo Dios los mantuvo durante 40 años en el desierto. Y ellos hacían las casas con palos y hojas y allí iban a dormir en la noche y contar estas historias a sus hijos para que no se pierda esa enseñanza y sobre todo esa historia, cómo Dios los protegió en el desierto por 40 años. Versículos 6 y 8. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Este versículo ha traído una gran controversia sobre los dones espirituales y sobre todo el don de lenguas que estamos hablando. Así que es necesario que analicemos a la luz de la Escritura estos dos eventos sobrenaturales que nos está hablando acá. El primero es un gran estruendo, es algo sobrenatural. Y el segundo es que hablan en diferentes lenguas. Primer fenómeno, un gran estruendo. Esto se refiere que fue un gran sonido que toda la multitud escuchó y se juntó para ver qué sucedía. Es cuando tú escuchas, por ejemplo, un frenazo de un carro y un choque, que hubo un gran laberinto de frenos, de cristales. Hermanos, fue fuerte. Lo escuchaste desde la esquina de tu casa y saliste a ver qué está sucediendo, de dónde vino este gran estruendo de sonido. Y así sucedió. Escucharon este gran estruendo y todas las personas que estaban allá se motivaron, se juntaron a ver qué pasaba. Yo me acuerdo muchos años atrás, en el año de 1987, octubre de 1987, cuando vivíamos en la ciudad de Whittier, California, y hubo el terremoto con intensidad de 5.9. Me acuerdo muy bien que estábamos en nuestra casa y empezó el chillido de la madera, algo horrible y fuerte. Y esto nos alertó, salimos de la casa para ver qué estaba pasando y vimos cómo se destruyó el garage de la casa, que estaba ubicado bajo la falla de San Andrés. Y realmente no he vuelto a escuchar ese sonido. Esto fue en 87. Fue un terremoto que vivimos nosotros. Y es así como pasa esto. Fue un gran estruendo. Sucedió una vez en esa historia que estamos leyendo, cómo la gente se amotinó para escuchar lo que estaba pasando. Así que amontonada la gente, ya congregada la gente, dice que hablaron en diferentes lenguas. Anteriormente vimos en la enseñanza de la semana pasada que aparecieron lenguas de fuego sobre la cabeza de ellos y luego hablaron en otras lenguas. Para evitar una controversia, tenemos que definir este versículo diferente como vimos anteriormente. Aquí nos habla dos palabras importantes griegas. La primera palabra, lenguas, en griego es glosolalia, que significa lengua desconocida. La segunda palabra griega, que se refiere a dialecto, porque estamos viendo dialecto, anteriormente fueron lenguajes desconocidos, acá estamos viendo dialectos, es diferente, no es lo mismo que nos referimos la semana pasada. Y dialecto en griego es dialeketes,
de la cual nosotros obtenemos la palabra dialectos. Primeramente, glosolalia. Esto sucedió en el versículo 4. Hablaron en otras lenguas, en el espíritu. Es decir, que era desconocida para la persona que estaba hablando. Hablaron un sonido que ellos no entendían. Y es la primera vez del don de lenguas que estaban ejercitando. Ellos hablaron glosolalia, un lenguaje que no entendían, pero todas las personas que estaban allí, de diferentes del mundo, esta fiesta entendieron. ¿Por qué? De tal manera que se preguntaron y se maravillaron. ¿Cómo es esto? Estos son galileos. Y con todo esto, ¿hablan nuestra propia lengua? Bueno, los que estamos en la obra del Señor, específicamente en el campo misionero, Dios ha prometido que hará señales para que las personas crean en su nombre. Y esto lo vemos en Marcos 16, versículos 17 y 18, que dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Noten, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si vivieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto está prometiendo a todos aquellos que salen al campo misionero a llevar la evangelización en el nombre de Jesucristo. Así que este grupo estaban allí, se manifestó este don de lenguas y esto empezó a mover el corazón de los que estaban allí, que estaban viendo algo diferente. Y esto es para la evangelización. Hermanos, es para que los incrédulos crean. No es para crecer en fe, porque la palabra claramente dice en Romanos 10, 17, que la fe viene al oír, a oír la palabra de Dios. Créeme, como pastor he visto muchas sanidades, cómo Dios ha tenido misericordia de personas, que las ha levantado de su enfermedad. Y no están en el cristianismo, no crecieron en fe. Solo creyeron en ese momento y regresaron otra vez a su entorno. Por eso es bien clara, la fe viene al oír la palabra de Dios. Mientras tú más escuchas la palabra, más creces en fe, hermanos. Es nuestro alimento. Ahora, entremos a la segunda palabra más importante aquí. La palabra griega dialectes. ¿Qué significa dialectos? Así que ellos se asombraron al escuchar que ellos hablaban sus propios dialectos. Nos dice aquí que habían 15 diferentes dialectos, como va a mencionar en los siguientes versículos, y que todos entendieron. Ahora, el capítulo 14 nos da las instrucciones. Capítulo 14 de Primera de Corintios nos da las instrucciones aquel que tiene el don de lenguas. El que tiene el don de lenguas es para su edificación propia, es para su crecimiento en el espíritu, en oración. Ahora, si este don es practicado dentro del público, dentro de la congregación o dentro de personas que están alrededor de ti, ellos tienen que entender a través de un intérprete. Aquí ellos en el capítulo 4 hablaron en lenguas, en diferentes lenguas no conocidas, y después hubo el entendimiento en su propio dialecto. Así que es importante que si en la congregación, el capítulo 14 de 1 Corintios dice que si alguien se levanta y habla en lenguas, debe haber un intérprete para decir lo que dijo esa persona en lenguas.
Por eso es importante entender esta instrucción. Vuelvo a insistir, Dios es autor de orden. Hoy en día estamos viendo tanta desorden, el coronavirus, estas revueltas que están pasando acá en Estados Unidos, manifestaciones, hermanos, y la gente está confundida. ¿Por qué está confundida? Porque no conocen el autor de orden. El autor de orden es Jesucristo. Lo declara claramente el primera de Corintios capítulo 14. Y qué hermoso es saber que servimos a un Dios de orden. Y nos dice aquí que hablaron en lenguas y después hablaron en su dialecto, que entendieron de lo que estaban diciendo, edificando. Veamos versículos 9 y 13. Y va a mencionar estos 15 diferentes naciones que estaban allá. 9 y 13. Los partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Cappadocia, en el Ponte y en Asia, en Frigia, en Pamfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestra lengua, los maravillados de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo uno al otro, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Esto significa, están borrachos. Aquí había 3 continentes. O sea, esto cubría todo el mundo antiguo. Y ellos ciertamente hablaron en diferentes idiomas y dialectos. Todos oyeron hablar a estos galileos en un dialecto comprensible. No se trataba de lenguas desconocidas, sino de la lengua que oyeron y entendieron. Estos tres continentes, están representados en 15 lenguajes. Aquí les quiero mencionar de nuevo estos 15. Primero los partos, segundo los medos, tercero los elamitas, cuarto los de Mesopotamia, quinto los de Judea, sexto los de Cappadocia, séptimo los de Ponto, octavo los de Asia, en Frigia y Pamfila, noveno los de Egipto, décimo los de la región de África, 11 los de Cirene, 12 los romanos, 13 los residentes de Judía y proselitos, 14 los de cretenses y 15 los árabes. Le oímos hablar en nuestras lenguas y se maravillaron. La experiencia del viento fuerte en las lenguas como fuego no se repitieron de nuevo en la escritura. Pero el hablar en lenguas, sí. Y se repite como un don. Y hermanos, este don está presente hoy en día. Y nosotros, dentro del movimiento de Calvary, creemos en todos los dones. Y creemos en el don de lenguas. Para ser un poco escéptico, yo cuando oí de ese don, tuve mucha duda. Y le pedí a Dios que me dé este don para probar mi corazón. Y Dios no me lo dio. Pasó casi 15 años de mi vida creciendo en el cristianismo por fe. Y después de 15 años Dios me regaló ese don. No nada más el de lenguas, sino también el de interpretación. Qué hermoso es. Dice la palabra, y lo hablamos anteriormente, que Dios da dones a la medida de la fe de cada uno de nosotros. Si tú vas creciendo en fe, Dios va regalando más dones en tu vida. Es un Padre que da regalos, hermanos. Y qué hermoso, porque cuando estoy en oración, en lo más íntimo, personal, oro en lenguas, que muchos conocen, orar en espíritu. Y entiendo lo que estoy diciendo. Dios es bueno.
Dios puede darte el don de lenguas. Y hermanos, crece en fe al oír la palabra de Dios. Y vas a ver que Dios te lo va a dar, como me lo dio a mí, después de 15 años de creyente. Pero no dudé, y Dios me lo dio. Algunos pasajes en 1 Corintios 14, 18. Doy gracias a Dios que no hablen lenguas más que todos vosotros. Este es Pablo, porque Pablo le encantaba enseñar. Decía, ¿para qué voy a hablar en lenguas si ustedes no me van a entender? Prefiero decir 3 palabras que me entiendan. Hechos 10, 44 al 46. Pedro y los gentiles. Mientras aún hablaban Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derrame el don del Espíritu Santo, porque lo oían que hablaban en lenguas y se magnificaban a Dios. Qué hermoso, porque pensaban que nada más era para los judíos, pero acá es la prueba, la confirmación que este don es también para los gentiles. Y tú y yo somos gentiles porque no somos judíos. Toda persona que no es judía se considera un gentil. Hechos 19, 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recoger las regiones superiores, vino a Efeso. Y hallando a ciertos discípulos, dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo, el que creyera en él, que vendrá después de él, este es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y es importante entender que no hay que tener miedo, que hay que estar abiertos a lo que el Espíritu quiere hacer en nuestras vidas. Quiero compartir estas bases bíblicas sobre lenguas, y es importante entender esto. Primero, el hablar lenguas es y siempre es dirigido a Dios, no a los hombres. ¿Me entendiste? El hablar en lenguas siempre es para Dios y solamente para Dios, no para los hombres. 1 Corintios 14, 2. Porque Pablo dice a esto, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, notemos acá, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Así que hay iglesias que todo es un festín de lenguas entre ellos dos, entre personas hablando en lenguas, pero el don de lenguas no es para los hombres, es para Dios. Segundo, el hablar fortalece al hombre interior. El orar en espíritu, o sea, el orar en lenguas, fortalece tu vida íntima, tu vida de oración íntima. Hermanos, cuando me siento más caído, me siento agotado espiritualmente, me separo y empiezo a buscar a Dios en oración. Cuando me doy cuenta, hermanos, mi oración ya es en espíritu, en lenguas. Y cómo increíblemente fortalece mi interior. Ha habido momentos, como decimos vulgarmente en México, mis baterías están gastadas. Y buscar la oración íntima con el Señor en espíritu es como el Señor abre mi interior, saca esas baterías gastadas y pone unas nuevas. Hace 6 meses atrás
Si ustedes oyeron que tuve infarto cerebral y estuve en el hospital, sentía totalmente mis baterías gastadas, caducadas. El Señor me tuvo en una cama y después de salir de la cama, le pedí a Dios en espíritu que renueva mis fuerzas. Hermanos, abrió mi interior, sacó esas baterías gastadas y puso unas nuevas. Que hoy me ves aquí en San George, Utah, empezando un ministerio español, empezando de nuevo. ¿Por qué? Porque mis baterías me las recargó el Señor. Créeme que esa oración en espíritu, en lenguas, me edifica, me fortalece, alimenta mi interior. Y es una arma muy poderosa. Pero, hermanos, vuelvo a decir y repito y grábate bien esto. A la medida de la fe que tú tienes, Dios te dará dones. ¿Me entiendes? Tú me dirás, hermanos, si yo voy siempre a los cultos, no falta, hermanos, yo oro, yo leo la Biblia, llevo esto. Hermanos, eso es una disciplina espiritual. La fe viene al oír la palabra de Dios. Crecemos como no te imaginas. Yo continúo orando por mi pastor, porque cada vez que lo escucho, hermanos, wow, me alimenta y crezca en fe, a través de lo que Dios le da para hablarnos a mí. La semana pasada estuvimos en nuestra iglesia en Calvary Downey. Increíble. Después de 3 meses congregarnos de nuevo y escuchar la palabra de Dios, wow, lo que enseñó nuestro pastor, wow, cómo me edificó, cómo crecí en fe y afirmó lo que Dios está haciendo aquí en San George, Utah. La Escritura nos habla de orar en lenguas. Pero hermanos, vuelvo a insistir, hay que caminar por fe, hay que creer por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando hables en lenguas, hay una orden. Es algo personal. Pero vuelvo a decir, 1 Corintios capítulo 14 nos indica las instrucciones. Si pasa dentro de la congregación, si pasa en medio de una reunión de oración, y nos instruye así. 1 Corintios 14, 39, 40. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidéis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y en orden. Vuelvo a insistir, Dios es un autor de orden, no es un autor de desorden. Si vemos la historia de la iglesia en los últimos 100 años, la iglesia Pentecostés tiene la primera parte de este verso bien. No impidas hablar en lenguas, pero la segunda parte, hacerlo en orden, todo lo hacen en desorden. Mucho ruido y no sabemos qué pasa. En las iglesias conservadoras son expertos en la segunda parte de este versículo. Todo decentemente, pero la primera parte impide que hablen en lenguas, diciendo, esto ya no está en vigencia hoy en día. En Calvary creemos que toda la Escritura es inspiración de Dios. Así que debemos, hermanos, tener el balance de este versículo. No impidas hablar en lenguas, pero hágase decentemente en orden, que haya un intérprete. Pablo escribió
hermanos, un capítulo entero sobre este tema. Notemos acá, cuando hablaron en lenguas y hablaron en el mismo dialecto, hubo burlas que dijeron, estos hombres están llenos de mosto, o sea, están borrachos. Es evidente que va a haber personas que van a criticar la obra del Espíritu Santo. Si usted confía en Dios y en el Espíritu Santo, todo lo que tienes que hacer tú es rendirte y dejar que Dios tome control de todo tu ser, de todo tu corazón, de toda tu alma, de todo tu espíritu. Y va a ser diferente. Así que, hermanos, este pasaje quiero que lo estudies muy bien, que lo entiendas muy bien, que entiendas que no es algo como un mito hablar en lenguas, sino que es una realidad bíblica. Y espero que tú crezcas en fe y espero que empieces a pedir ese don para que ores en el Espíritu, en fuego, hermanos. Y vas a ver tu edificación, tu fortaleza. Nadie te va a mover. Leímos en el Salmo 46, estar quieto y conocer quién es tu Dios. Oramos. Padre, te damos gracias por esta tarde, te damos gracias por el pasaje de hoy. Gracias porque, Señor, tú nos enseñas que no hay que tener temor, que, Señor, todo lo que está escrito es inspiración de Dios. Y el hablar en lenguas no es un mito, es una realidad bíblica. Dicen, hermanos, que nadie me impida, pero hágase todo ordenadamente y decentemente. En Cristo Jesús. Amén. Si te has dado cuenta, tenemos nuevo escenario y ahora estamos transmitiendo simultáneamente. Al mismo tiempo estamos en YouTube. Si quieres buscarnos en YouTube, busca Conexión Church. Church en inglés y en español es iglesia. Conexión Church. Así que búscanos en YouTube. Estamos transmitiendo al mismo tiempo. Facebook estamos transmitiendo también en el muro de conexión y también estamos transmitiendo en el muro de San Medina. Así que tenemos diferentes plataformas que tú nos puedes encontrar y en nuestra aplicación Android o Apple, allí hay enlaces, allí está todo lo que significa el movimiento que estamos haciendo acá en Utah. Así que te invito a que te inscribas en nuestras redes sociales y continúes buscando de Dios. Les esperamos el próximo domingo para llevar el libro de Santiago. Así que espero que te haya gustado nuestro nuevo escenario y nuestra nueva manera de proyectarnos hoy en día en diferentes plataformas. Dios los bendiga. Déjenme terminar en oración bendiciendo a cada uno de ustedes. Padre, te damos gracias por esta tarde que nos permitiste proyectar, Señor. Gracias por los medios, Señor. Te pedimos que así mismo bendigas a cada uno que se conectó, Señor, que ese tema es muy importante para el crecimiento, para nuestra fortaleza interior, Señor, el hablar en lenguas. Te amamos, te glorificamos, te damos gracias. Que tu gracia, tu paz y misericordia esté con todos nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.